Hermanos, vamos a primeramente orar, por favor, para que Dios nos guíe en el tiempo de predicación. Amado Dios, te agradecemos por el tiempo del canto congregacional, de las lecturas que hemos desarrollado. Señor, te damos a ti toda gloria, toda reverencia. Así, Señor, entendemos que es el canto de la congregación, de forma reverente, solemne. Te ruego ahora también que des gracia para el tiempo de predicación. Suple, por favor, la carencia de este predicador y dale al hermano, Señor, concédele atención, un corazón reflexivo, una mente, Señor, con gran inteligencia para poder tomar lo que hoy se va a exponer, y luego que mi hermano en casa, de forma juiciosa, examina la Escritura y lo haya bíblico, estará en la obligación de aplicarlo. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Hermanos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar con la serie positiva de esta carta. Vamos a ver hoy día del versículo 10 hasta el versículo 13. Bien, un gran privilegio, hermanos, trae una gran responsabilidad. Es de eso que vamos a ver el día de hoy, y es lo que Pedro expone en esta porción. Recordemos, mis hermanos, que Pedro está animándole a estos hermanos, a estos creyentes. Pedro les ha dicho que sus aflicciones que estaban pasando en este momento eran necesarias. Pedro viene haciendo esto desde el momento del saludo, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Pedro sabía que la aflicción que estaba pasando el creyente no es ajena a su fe. No es ajena, hermano, como ya hemos expuesto la semana pasada, a la vida cristiana. Es más, la aflicción en el creyente es algo revelador en cuanto a la piedad que está viviendo un verdadero creyente, ¿no? En el versículo 6, yo lo leí en la versión textual, dice Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, por cuanto es necesario, están siendo afligidos en diversas pruebas. Así que hay una necesidad de la aflicción. Al pasar el creyente la prueba de la aflicción, esto, dice Pedro, resultará en alabanza cuando Cristo vuelva. Así que la pregunta que hicimos la semana pasada es: ¿por qué es necesaria entonces la aflicción en la vida del creyente? Porque eso trae gloria a Cristo. Cada vez, hermano, que usted atraviesa una prueba, usted ve la naturaleza de su fe. Las pruebas no le ayudan a Dios a ver qué tipo de fe tiene usted, porque Él se la dio a usted la fe. Él no requiere información acerca de su fe. Sin embargo, para el creyente se vuelve un gozo cuando usted, como dice la Biblia, os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y luego dice la Biblia que la paciencia tiene un resultado perfeccionador. Es más, dijimos que a este contexto, el problema de la predicación falsa del día de hoy, el problema de la fe falsa, no es que sea falsa solamente, no. El meollo de la cuestión es que una fe falsa, ¿no?, que predica todo éxito, prosperidad, tú eres cabeza, no cola, estás aquí para vencer y nunca para estar caído. El meollo de la cuestión de esa fe falsa es que considera a Cristo
que llegue a tu vida. Entonces, es bueno saber, ya nos he puesto la semana pasada, que cuando llega la aflicción en el cristiano, no es un momento para que este cristiano se autocompadezca, ¿no? Como hacen muchos. Tampoco es el momento para que el cristiano pierda de vista algo, hermano, que solemos perder de vista: el privilegio de ser llamados por la gracia de Dios, el privilegio de haber sido salvados por Dios. Y mucho menos, hermano, cuando llega la aflicción, debe ser un motivo para menguar la marcha constante en la búsqueda de la santidad. Y justamente, hermano, es de estos dos últimos aspectos, el privilegio y la persistencia, la responsabilidad del que Pedro nos va a hablar en esta porción de la carta. El privilegio de la salvación y la responsabilidad de la santificación. Ese es el cuerpo del sermón. Veamos el punto número 1, entonces, hermanos, el privilegio de una salvación tan grande. Leemos el versículo 10 al 12 del texto de estudio. Los profetas, dice Pedro, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, marca estas palabras, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación esta, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Acá hay tres cosas que yo quisiera, hermanos, traer. Primer punto, tenemos un privilegio enorme, incluso, hermano, mayor que el de los profetas del Antiguo Testamento. Dice el 10, los profetas que profetizaron, escuchen, hermano, de la gracia destinada a vosotros, a ustedes. Ahora, pastor, la pregunta, ¿a qué profetas se está refiriendo Pedro? ¿A lo de ahora? ¿No? ¿A estos contemporáneos que pululan por aquí? Veamos lo que responde la Biblia. Lucas 24, versículo 25 en adelante, ¿no? Este versículo está en el contexto del camino a Emaús, ¿no? Cuando habían reconocido a Cristo. ¿Y qué es lo que responde Cristo? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué profetas? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y dice la Biblia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Así que está indicando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Ahora, podríamos hablar de muchos de ellos, pero yo quisiera centrarme en uno en particular, en Isaías. Isaías 53, versículos 5 y 7, un texto muy conocido, ¿verdad? Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Quiero que veas la revelación que tenía este profeta. Molido por nuestros pecados. Mira a detalle cómo describe: el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Bueno, esto es sorprendente, pero es mucho más sorprendente saber que Isaías
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban, dice Pedro, las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. O sea, estos profetas eran administradores y no para sí mismos. Dice, para nosotros, cuando le revelaba el Santo Espíritu a Isaías lo que iba a suceder, estos hombres tenían que indagar acerca de esa revelación. Ellos no tenían todo ese saber completo que ahora tú y yo, hermanos, sí tenemos. Nuestro privilegio, hermano, de la salvación, de ese conocimiento, es incluso mayor que los profetas. Es incluso mayor que de este hombre, hermano, de Isaías, aún con toda esa inmensa revelación que tuvo acerca de la muerte de Jesucristo. Tú tienes la revelación completa. Ellos, dice Pedro, profetizaban de la gracia destinada a nosotros. Ellos se maravillaban de esto que decían inspirados. Se maravillaban de esta salvación, del sufrimiento del Mesías por su pueblo. Quedaban absortos y ¿qué hacían? Indagaban, inquirieron. Stanford y Murray dice lo siguiente acerca de estas palabras: inquirieron e indagaron, dice él, enfatiza el proceso de pensamiento e investigación que requiere la búsqueda. Las dos palabras juntas, escucha esto, hermano, muestran la diligencia de los que buscan. Estos hombres entonces no se cogían de hombros cuando no alcanzaban a entender el significado de sus propias palabras. Al contrario, hermano, ¿qué hacían estos profetas? Indagaban diligentemente y con mucho cuidado para determinar el significado de la palabra de Dios. Hermano, los profetas del Antiguo Testamento tomaban su tarea muy en serio, porque sus palabras tenían que ver con la salvación del hombre y ellos querían conocer a profundidad acerca de esta salvación tan grande que tú y yo podemos verlo claramente ahora en la Escritura. Estos hombres indagaban acerca de lo que el Santo Espíritu les revelaba. Hermano, y la pregunta aplicativa para ti y para mí es la siguiente. Ellos, ¿dónde indagaban? ¿Dónde, pastor, indagaban? ¿Qué lugar tenían ellos para indagar acerca de lo que Dios les revelaba a ellos? Por ejemplo, ¿dónde indagaba Isaías? En la escritura que tenía a su disposición hasta esa época. Hermano, piensen en esto por un momento. Isaías veía esto tan maravilloso, tan glorioso, que él anhelaba ser unido a Cristo, saboreando ese sacrificio que a él le fue revelado y lo describió. Isaías anhelaba cantar aquel cántico de Hebreos: tengo libre entrada al trono de la gracia. Isaías tenía que inquirir, tenía que indagar en la Escritura. Y eso, hermano, que en boca de Pedro, inspirado por Dios, era solamente un administrador de esa gracia destinado a nosotros. Te pregunto, amado hermano, te pregunto, iglesia, ¿y qué de ti, hermano? ¿Qué hay de ti? ¿Conoce usted la doctrina bíblica de la salvación?
Isaías, ¿mostramos nosotros la misma diligencia que este profeta al escudriñar las Escrituras, tu Biblia? Hermano, es esta la emoción de Isaías, es la tuya, la pasión por entender es la tuya. Hermano, créeme que hay muchos que indagan con más diligencia una novela, una película que se va a estrenar. Están ahí pendientes y diligentemente indagando cómo va a ser la trama de eso. Hay muchos que están más expectantes por la siguiente serie o otro, no sé, lo que va a venir de Marvel, el cómic que sigue, el anime que está de moda, ¿no? Que viene de un mundo utópico, fantasioso, ¿no? Y que de paso que a muchos engatusado. Hay gente que espera con más ansias que llegue la hora de un programa o de un estreno o Navidad o los regalos incluso. Te pregunto, hermano, y sé sincero, no me respondas, pero tú ahí en tu corazón responde: ¿cuántas horas usted se sienta habiendo apartado tiempo a estudiar, pero en serio, su vida? ¿Cuántas horas usted ha apartado, varones y mujeres, me refiero, a estudiar seriamente su Biblia? Te pregunto, hermano, cuando se predica el Evangelio, ¿pones tú todo el empeño para escuchar y entender? Dice Mateo 13:17, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú ves, lo que ves y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Cuántos justos hubieran querido disfrutar de esta generación de revelación completa en la que tú, hermano, vives? Tenemos todas las herramientas, deberíamos ser la generación más informada, más culta, más conocedora de la Escritura. Hermano, estamos muy lejos a hacer de eso. Hay mucha gente que va a ver experiencia de los objetivos, pero somos más privilegiados que Isaías. Hermano, por favor, medite en ello, piense en eso y deje la excusa, deje la pereza y medite en la Escritura diligentemente para que sigas creciendo en la gracia que te ha sido dada. Edmund Clooney, un maestro de teología práctica de Westminster, dice al respecto lo siguiente: el menor discípulo de Cristo está mejor ubicado para entender la revelación en el Antiguo Testamento que el profeta más grande antes que viniera Cristo. No, somos más privilegiados que Isaías. Tenemos más privilegio que los profetas. Si tú eres un verdadero creyente, hermano, usted está en mejor posición que Moisés, que Daniel, que Jeremías, que Ezequiel, que Isaías y que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Cualquiera de ellos, del primero hasta el último. Y de paso, ¿quién fue el último, hermano? No es Malaquías, ¿verdad? Es Juan el Bautista. Es el último profeta del Antiguo Testamento. Él estuvo antes de la inauguración del nuevo pacto, antes de la muerte de Cristo en la cruz. Usted tiene más privilegio que Juan el Bautista, hermano. Véanlo así y deje la excusa, hermano. Deje la pereza, deje el amor por el dinero, deje el amor por el deleite y propóngase conocer más al Señor y su palabra. Segundo, tenemos un privilegio no solamente mayor que los profetas, sino que también mayor que aquellos que no se le ha predicado el Evangelio. Dice, una vez más, en el versículo 12, a estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Amado hermano, ¿has considerado tú el
de haber escuchado o recibido a alguien que te predique el Evangelio? ¿Has considerado tú, amado hermano, ese privilegio que tienes de oír el Evangelio aplicado domingo tras domingo? Hermano, ¿cuántas bendiciones tenemos como individuos y como iglesia que no le damos el valor correspondiente? Cuando leemos la carta a los Efesios en el 1:3, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué es lo que piensa el creyente? ¿No? Pensamos en los hijos, ¿no? Pensamos en los bienes, pensamos en mi seguridad, en mi salud, ¿no? Como esos beneficios que Dios me dio. Pero pocos pensamos en la salvación. Pocos pensamos en el Evangelio que oímos domingo a domingo. No lo vemos como la bendición de Dios para nosotros. Hay un himno antiguo, justo que lo cantaba también ahora el hermano, ¿no? El himno de Martín Lutero, ¿no? Es esa palabra que el mundo no apetece. ¿No? Digo, ¿qué privilegio que tenemos, y aún en la iglesia no se apetece su palabra? Hay un himno antiguo, que de paso deberíamos cantar, hermanos, dice lo siguiente: cuando combatido por la adversidad creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. ¿Andas agobiado por algún pesar? ¿Te parece duro, amarga la cruz llevar? Cuenta las promesas del Señor Jesús, y las tinieblas nacerá la luz. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que encopiará. Y el coro así dice: bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Hermano, tenemos grandes privilegios que muchas veces, por amor al deleite propio, hemos dejado de darle el valor. Ah, pastor, pero escuchar el Evangelio no es un gran privilegio, pastor. Total, Dios hará que todo el mundo le escuche. El problema es más bien que el hombre no quiere aceptar en su corazón a Dios. Cuidado. Cuidado con esa idea que tiene un camuflaje herético. En ese enunciado que acabo de hacer, que es muy común escuchar, hay dos grandes problemas. Uno es asumir una predicación universal que ya se está dando o se dio, ¿no? Es por malentender la idea de todas las naciones. Y segundo es que estás poniendo el peso en cómo responde el hombre y no en la provisión soberana del llamado del Señor. Leamos Hechos 16, versículos 6 hasta el 10. Mira, hermano, la claridad con la que la Escritura nos hace ver nuestros errores. Dice: y atravesando Frigia, este es el viaje del apóstol Pablo, Bernabé, y la provincia de Galacia, escucha, hermanos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué tal? Les fue prohibido a Pablo, a Bernabé, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, sigue leyendo bien, sigue. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia otra vez, pero el Espíritu no se lo
Si Dios no hubiese querido, simplemente no hubiese llegado el Evangelio y Dios no hubiera concedido fe para creer en ella. Hermano, es un privilegio que tenemos, aunque tú no lo veas, porque no están acostumbrados a eso. Es un privilegio que tenemos por encima de aquellos que no recibirán el Evangelio. Tenemos un gran privilegio cuando otros serán pasados por alto. Ahora, sigue diciendo ese texto, de Hechos, versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, domingo del Señor, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de Lidia para que esta mujer estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién lo hizo? El Señor. Así que, hermano, no solamente el Santo Espíritu envía a alguien a predicarte el Evangelio, usa un instrumento, sino que es Él mismo quien abre tu corazón, abre el corazón de la persona para que pueda entender el Evangelio, aceptarlo y creer en el gozo. Así que si tú eres creyente, hermano, esto pasó aunque nunca vimos nada. Somos más privilegiados que los profetas del Antiguo Testamento y sobre muchos que Dios simplemente pasará por alto. Tercera sección. Somos más privilegiados que los ángeles. Versículo 12, la parte final. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio. Espíritu Santo envía del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan? Dice la Biblia, ver los ángeles. ¿Qué es lo que anhelan mirar los ángeles? La obra redentora de Cristo, la salvación. Estaban pendientes del plan de redención del Señor. Ahora bien,
pero están esperando ser glorificados, unidos a sus cuerpos. Pero hay otras criaturas llamadas ángeles. O sea, habrán dos criaturas que estarán gozando por toda la eternidad en la presencia de Dios. Pero una de esas criaturas, los ángeles, a pesar de que estarán eternamente gozando de Dios, no gozan del privilegio de saber que fueron salvos por Cristo, que Dios mismo murió por ellos. Bueno, ese es nuestro mayor privilegio. Ese es un gran privilegio. William Hendriksen dice: así como los profetas del Antiguo Testamento investigan la revelación de Dios, tratando de entender el significado de ello, así también los oyentes de la carta de Pedro deben tomar la palabra de Dios con la seriedad. Dios ha dado a los creyentes cristianos su palabra y por medio de ella su certidumbre de la salvación de ellos. Amado hermano, te ruego esto por favor, no seamos de esos que calzan justo en la descripción que hace Thomas Watson acerca de los inapetentes de la palabra. Dice Thomas Watson: siéntate bajo la palabra atentamente, recíbela con mansedumbre y mézclala con la fe. Luego retén la palabra, ora en ella y practícala y habla de ella con los demás. Escucha esto. Terrible es el caso de aquellos que van cargados de sermones para el infierno. Muchos irán al infierno cargados de sermones. Estarán, pero tampoco estarán, porque nunca indagaron, nunca inquirieron, no saben si su fe es verdadera o no, no saben si su fe es bíblica. Viven lo que escuchan, hacen lo que hacen los demás, pero nunca han inquirido en esto. Hermanos, tenemos un gran privilegio. Ruéguele al Señor que avive tu corazón en pos de esa salvación que, si eres creyente, la tienes. Ahora, pero hermano, después de esta enseñanza doctrinal, va a pasar ahora a la parte práctica, que de paso es la manera convencional como encontramos en la Biblia, como es la enseñanza apostólica. Teología y luego práctica, doctrina y luego aplicación. Bueno, querer una vida piadosa sin entender la teología no es el modelo de vida cristiana que proporciona la Biblia, hermano. La vida cristiana se ajusta al conocimiento teológico que uno tiene. Eso es lo que vemos, hermano, en la Biblia. Así que, ¿son privilegiados, hermanos? Claro que sí. Pero también un gran privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Si bien es cierto, gozamos de este privilegio, nuestras vidas en ocasiones no se están ajustando a ese entendimiento teológico que muchos de ustedes tienen. Saben mucho, muchos de ustedes, pero aplican poco. Saben mucha teología, muchos de ustedes, pero no hay una piedad distinguible con la del mundo. Ahora Pedro pasa a dar exhortaciones para vivir con todo esto que se conoce una vida santa. Vamos a ver algo breve, el primero de ellos, el día de hoy, las responsabilidades de la santificación. Dice Efesios: por tanto. Este por tanto, hermano, implica que aquello que Pedro ha desarrollado desde el versículo 3 hasta el versículo 12 anterior, motiva y capacitan al creyente para que cumpla esos deberes que ahora va a demandar Pedro.
que se encienden pasión por ello. Querer entender la palabra revelada, entender lo que describe ella de Dios, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá hay 3 puntos, ¿verdad? Ceñid los lomos del entendimiento vuestro. Bueno, en el griego original, la idea es preparar la mente para actuar. Esa es la idea. Preparar la mente para que actúes. Pero tenía en la mente, cuando escribe esto, a alguien del siglo I que recogía y doblaba los pliegues de su larga vestidura, lo que era un diante, y lo ponía bajo su cinturón para que no le impide su andar o el trabajar. O sea, Pedro está diciendo que nada estorbe vuestra mente cuando la pongan a actuar. La idea es que la mente debe estar lista y en una óptima condición para pensar activamente en promover el nombre, la voluntad y el reino de Dios. Esa es la idea. Una mente activa para promover el nombre de Dios. Esa mente, dice Pedro, debe estar libre de todo estorbo, temor, ansiedad, preocupación, para poder servir al Señor. Luego dice, estad sobrios. La idea ahí, en original, es tengan dominio propio. O sea, Dios desea que tengas una mente clara, pero también, hermano, un juicio sano, para estar listos para la venida del Señor. Esa mente del cristiano debe estar ausente de toda confusión, debe estar libre de todo apuro. Debe rechazar el creyente la tentación de verse influenciado, es la idea original, por alguna bebida o droga intoxicante. O sea, debe permanecer en alerta. Pero hermano, en esta porción, en el 13, en estos 3 verbos que denota Pedro, hay uno que es imperativo. Él dice, no, síñanse, sean solos, pero hay un verbo que está en forma demandante, imperativa, es esperar. Dice esperar. Esa es la demanda que se le exige a todo creyente. La primera demanda, entonces, que hace el apóstol Pedro, después de haber mostrado todos los privilegios, es que esperen. Pastor, ¿qué es lo que tenían que esperar? Responde la Biblia, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Pedro entonces usa esta palabra gracia, lo hace como sinónimo de salvación. Así que lo que acá está indicando Pedro es esperen por completo en la salvación que se manifestará y se consumará cuando vuelva Cristo. Espere la salvación que será consumada cuando venga Cristo. Recuerden que le está escribiendo a hombres y mujeres que estaban sufriendo y Pedro le está exhortando acerca de esto.
mandato de esperar por completo, con la mirada puesta en la venida de Cristo, hermano, créeme que viviríamos vidas totalmente diferentes. De ahí que se nos exhorte continuamente y se nos recuerde que caminemos mirando la vida eterna. Te pregunto, hermano, ¿vivimos nosotros nuestras vidas como si Cristo habrá de volver? Algunos han olvidado, han dejado este pensamiento y viven como dice Pablo, ¿no? Viven con una fe que solo le basta para el hoy, el ahora. Dice Pablo, estos son dignos de toda lástima. ¿Cómo aplicamos, pastor, todos estos pasajes a la vida de la iglesia, a la vida local, a la vida práctica? Hermano, te preguntaré, ¿es la salvación entonces para ti aún es preciosa? ¿Te encuentras tú, mi hermano, cuando ves esto en la Biblia o en un sermón, aún sorprendido por el hecho de que el Señor le haya placido salvarte a ti? ¿O es que ya nos hemos acostumbrado a la vida cristiana? Bueno, debemos pedirle al Señor una vez más que nos renueve ese entendimiento de la salvación. Bueno, Dios concede una recompensa como juez justo, no a la dignidad de tus obras, sino a la dignidad y por la dignidad de Cristo. Dios como juez justo nos recompensa no porque lo merecemos, sino porque Él lo ha prometido y te ve unido a ti en Cristo. De manera, amado hermano, que tener en nuestra mente la salvación como precioso es traernos a la mente la dignidad de Cristo, ¿no? Así que pídele al Señor que renueve esto en tu mente. Segundo punto. Para el creyente del nuevo pacto, usted y yo, se ha desvelado por completo la promesa dada por Dios para su pueblo. Así que, hermano, no podrá sostenerse usted cristiano adecuadamente si no hay entendimiento de las Escrituras ya reveladas. Él ha quitado el velo de su revelación para que tú no andes en vidas miserables, creyendo, para que la comprendas y se haga en ti una convicción y puedas vivir de esa manera, no imitando, sino siendo. Bueno, mire, es muy difícil escoger de entre todo el abanico de falsas enseñanzas que se promulgan el día de hoy en muchos lugares, que hacen mucho daño a la iglesia, pero si me vería forzado a escoger uno, sería aquella que intenta separar al creyente del conocimiento y entendimiento claro de la palabra de Dios. La Biblia, como está redactada en el artículo de fe nuestro, es la única norma suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, de fe salvífica y de obediencia para vivir que tienen los creyentes. Conocimiento, obediencia y fe salvadora. Esa animadversión, ese rechazo por el estudio teológico por parte de un creyente es una contradicción en sí mismo. Un creyente verdadero que rechaza la instrucción teológica, que no ve en ella algo valorable, es una contradicción en sí mismo, porque esa conclusión a la que ese creyente, sí que lo es, ha llegado, ya de por sí es una afirmación teológica, pero de pésima teología. Ya es una conclusión teológica, pero es de pésima teología, hermano. Recuerdo un maestro de seminario contaba que había un joven que estudiaba que tenía una actitud displicente, ¿no?
conocido, siempre renegando de la Biblia y el estudio, y le plantea a su maestro: yo no requiero teología, solo requiero ser guiado por el Santo Espíritu, ¿no? Muy común el día de hoy. Hace falta estudiar, yo soy guiado por el Señor. A lo que responde el maestro de forma calmada pero firme, nada, le contesta: joven, muchas gracias por su idea teológica. O sea, que era un aporte teológico, pero pésima lo que estaba haciendo este joven. Hermano, nunca es un asunto de teología o de no teología. Siempre es un asunto de cuál teología es la que tienes. O es la bíblica, o es la antibíblica, o es la buena, o es la pésima teología. La teología es un concepto inevitable, hermanos. Siempre hacemos teología los creyentes. Y bueno, finalmente, a lo que hemos visto el día de hoy, esperar esa consumación deleitosa de tu salvación debe traerte consuelo y debe traerte gozo. Dice 2 Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme. ¿Para qué puso ese fundamento? Para la salvación de su pueblo. Está, dice, firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, nuestras virtudes son imperfectas, nuestros consuelos son mudables, pero el fundamento de Dios, dice la Biblia, que se encuentra firme. Todo aquel entonces que edifica sobre esta roca no será defraudado, no sufrirá decepción. Oramos. Amado Dios, te agradecemos por la palabra expuesta el día de hoy. El apóstol Pedro, inspirado por el Santo Espíritu, nos ha mostrado en esta carta el privilegio que tenemos, que lamentablemente muchos hemos dejado de lado, hemos pasado por alto. Sentimos más gozo, más espera, más atención por cosas banales. Muchos se gozan más y esperan más una fecha X, un día X, a un hombre X, un momento X. Pero los creyentes deben ver con ese gozo, esa reverencia, la fe, la esperanza de la segunda venida. No por el hecho simplemente de que vamos a recibir una gran herencia, como ya hemos dicho, sino porque estaremos contigo. Tú eres la joya de la promesa dada. Estaremos contigo, comprometido. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Señor, infúndenos gozo, por favor. Infúndenos aliento, Señor. Renueva en mis hermanos y en mi corazón y en mi mente, Señor, una mayor atención y deleite cuando vea en tu palabra la salvación dada, esa salvación grande que ha sido dada, Señor, como un regalo de tu gracia. Señor, ayúdanos, te pedimos perdón cada vez que hemos despreciado esta salvación, ya sea por nuestras palabras, actos, por nuestro descuido, por nuestra falta, Señor, de querer profundizar en tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo pido esto en el nombre de